El deporte en exceso es malo y hay deportes que para la rodilla son agresivos y no son recomendables. El sobrepeso, el sentido común nos hace pensar que influye en las lesiones de muchas articulaciones, pero es que en la rodilla está demostrado científicamente. Pero dentro de las lesiones más frecuentes que tienen los chavales que pasan por quirófano son las lesiones del menisco y las lesiones del ligamento cruzado anterior. Lo hacemos por artroscopia, con poca incisión, con 2 agujeritos, y entonces los chavales, pues al mismo día o al día siguiente se van a casa andando, apoyando la pierna. Mientras yo estoy operando, yo tengo 2 monitores. Yo tengo un monitor en el que yo estoy viendo lo que voy haciendo y luego otro monitor en el que el paciente está viendo lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque el paciente, si ve su rodilla y la entiende, también es más consciente de las recomendaciones que yo luego le voy a dar para su recuperación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Impacientes. Hoy tenemos con nosotros al doctor Emilio Juan, que es médico, especialista en cirugía ortopédica y traumatología y además es director del Instituto Aragonés de la Rodilla. También es un referente a nivel nacional de todo lo relacionado con la rodilla. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. La primera pregunta que queremos hacerte es ¿quién es el doctor Juan y por qué se dedica a lo que se dedica? Uy, pues mira, yo soy un chaval que no era ni de Zaragoza tan siquiera, nacido en León, donde estudié mis estudios de aquella época EGB, BUP y todo esto, y durante mis estudios pues siempre me gustó la medicina. Me gustaba la medicina, no había ningún médico en mi familia además, y quería hacer medicina. Total que al final terminé en Zaragoza haciendo medicina. Y ya una vez que empecé a hacer medicina en Zaragoza, me gustaba la traumatología, o sea, la traumatología me gustaba. Y los veranos da la casualidad de que un amigo de mis padres era traumatólogo en León y yo iba, por los veranos iba con él. Digo: "Oye, quiero ir contigo, estás de guardia, quiero ir al hospital, quiero meterme en algún quirófano, quiero". Y entonces empecé a ver traumatología durante los veranos y dije: "Quiero ser traumatólogo". Y a lo largo de mi carrera y de mi vida, pues bueno, mucha suerte que tuve, porque ya sabéis la dificultad que hay para luego conseguir, después de hacer la carrera, la especialidad que tú quieres y demás. Pues conseguí plaza de médico interno residente en traumatología y empecé a hacer traumatología. Y luego ya empecé con la traumatología, a hacer traumatología, todo traumatología, y hasta que al final dije, lo que me gusta realmente es la rodilla. O sea, y entonces ya hacemos muchísimas rodillas. Se nos ocurrió organizar el Instituto Aragones de la Rodilla, en la que estábamos pues, varios médicos especialistas de distintas de traumatología y de rehabilitación y fisios también, ingenieros también, podólogos y todos médicos del deporte y todos pues con esa afición por la rodilla y nada, y ahí estamos. Echamos todo por la rodilla y estamos enamorados de la rodilla, nos gusta la rodilla y, no, y nada, todo por la rodilla. Por si alguien no se ha dado cuenta todavía, hoy vamos a hablar de la rodilla, ¿no? Podemos empezar por una pequeña introducción anatómica para que la gente sepa pues qué huesos, qué ligamentos conforman esta rodilla. Sí, pues mira, la rodilla tiene 2 huesos fundamentales, ¿vale? Es el fémur en la parte de arriba, la tibia en la parte de abajo. Luego hay otro pequeño hueso, que sería la rótula, que es la parte que va por delante, que digamos que la rótula es como un hueso que está incluido en el aparato extensor del tendón, de la musculatura del cuádriceps con el tendón. Entonces, para que el fémur con la tibia no tengan un contacto directo, en el medio hay una serie de estructuras, entre ellas están los meniscos, que serían lo que actuaría un poco como almohadilla o como amortiguador de ese impacto, ¿vale? Si queréis, tengo unas maquetas donde se puede ver esto y así Claro, viéndolo Perfecto, se claro. entiende mejor, ¿no? genial. Si en algún momento quieres decir algo a cámara, esta de aquí. ¿Sigo? Sí, sí. Sí. Pues mira, en la rodilla, la articulación de la rodilla, que además la rodilla es la articulación más grande que tiene el organismo, como se estaba comentando, está formada básicamente por 2 huesos, ¿no? Que sería, por un lado, sería el fémur y por otro lado sería la tibia, ¿vale? Entonces, luego habría un tercer hueso, que es el que comentaba, que es un hueso pequeño, que sería el hueso de la rótula, que está incluido en lo que es el aparato extensor de la rodilla.
Entonces, para que el fémur y la tibia puedan articular y estén bien sujetos, pues hay una serie de estructuras que son los ligamentos y los meniscos, ¿vale? Entonces, digamos que para que se mantenga la estabilidad de la rodilla, no se vaya la rodilla hacia un lado o hacia el otro, hacia adelante o hacia atrás, y se pueda mover, eso tiene que estar sujeto. Si yo, por ejemplo, tengo una rodilla en la que se estropea o se rompe un ligamento, en esa zona va a haber un fallo de estabilidad. Ya voy a sacar la otra. Por ejemplo, en esta otra rodilla que tengo aquí hay una rotura en este caso, el ligamento lateral interno, ¿vale? Si falla ese ligamento, la rodilla se va. Entonces, al haber más movimiento en esa articulación por un fallo de un ligamento, se pueden además romper y estropear otras estructuras que haya en dicho interior, ¿vale? La rodilla tiene fundamentalmente 4 ligamentos, que son el ligamento lateral interno, que es este que viene por aquí, el ligamento lateral externo, que es este que viene por aquí, y estos 2 ligamentos, digamos que son extraarticulares, van por fuera de la articulación, pero mantienen la estabilidad tanto en valgo como en varo, ¿vale? Son las que mantienen que la rodilla no haga este gesto, ¿vale? Si se rompe, eso se fuerza y además se pueden romper otras estructuras que haya por dentro, ¿vale? Luego tenemos otros 2 ligamentos también importantes, que serían los ligamentos cruzados, ¿vale? El ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Los ligamentos cruzados son intraarticulares, van por dentro de la rodilla, y el ligamento cruzado anterior va por delante, el ligamento cruzado posterior va por detrás, van los dos cruzados. Estos ligamentos lo que hacen es básicamente, mantener la estabilidad de la rodilla para que no se desplace el fémur hacia adelante o hacia atrás respecto a la tibia, ¿vale? Tengo aquí otra cosa si queréis. Claro, claro, claro. Wow. Ay, cuidado. Siguiendo un poco con el ejemplo de los ligamentos cruzados que evitan el desplazamiento hacia adelante o hacia atrás de la tibia respecto al fémur, ¿vale? Aquí traigo, por ejemplo, una maqueta de lo que sería una tibia y un fémur real, ¿vale? Y he puesto pues lo que sería un supuesto ligamento cruzado anterior, ¿vale? Si yo en la rodilla el ligamento cruzado, el ligamento cruzado anterior evita que la tibia se vaya hacia adelante respecto al fémur, ¿vale? Si yo tiro de la tibia hacia adelante y el ligamento cruzado es competente, yo puedo mover la rodilla sin que la tibia se vaya hacia adelante. Ahora bien, si llega un momento en el que hay una lesión, un mal gesto o un tirón y el ligamento cruzado anterior se rompe o se desinserta, entonces ya hay un movimiento de la tibia respecto al fémur hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué implica eso? Aparte de una inestabilidad en la rodilla, dolor, etcétera, etcétera, que las estructuras que hay dentro de la rodilla se puedan ir lesionando progresivamente. Como podéis ver, por ejemplo, en el fémur, la superficie de contacto del fémur con la tibia, el fémur es curvo, es como si fuera, o sea, es una superficie convexa, ¿vale? Entonces, sin embargo, la tibia, la superficie de contacto, es más bien plana. De tal manera que si yo pongo una estructura convexa sobre una estructura plana, hay una zona de presión importante que es en la zona donde la convexidad apoya en esa zona plana, ¿vale? De ahí que existan meniscos, ¿vale? Entonces, en la rodilla tenemos 2 meniscos, el menisco interno y el menisco externo.
Se llama interno porque está en la parte de dentro de la rodilla, es decir, esto sería una rodilla de derecha que la estamos viendo desde dentro. Aquí tendríamos la rodilla izquierda. El menisco interno está en la parte de dentro, el menisco externo está en la parte de fuera. Los meniscos son dos estructuras fibrocartilaginosas. Para que nos lo imaginemos, sería un poco como un calamar. Si yo voy a una pescadería y cojo unos aros de calamar, pues sería el menisco interno y el menisco externo. Si yo tengo una bola y esa bola o esa pelota la pongo encima de un plato, esa pelota es inestable y además tiene mucha presión en la zona en la que está apoyada, ese huevo, por ejemplo, ¿vale? Si yo, sin embargo, pongo sobre el plato liso, pongo el aro de calamar y sobre ese aro de calamar pongo el huevo, entonces no hay presión y hay estabilidad. Ese huevo se mueve menos. Entonces, básicamente los meniscos hacen esa función. El menisco es una estructura como si fuera un calamar que en la parte de abajo es plana para apoyar bien en lo que sería la tibia, mientras que en la superficie superior es cóncava, para que la superficie convexa del fémur pueda apoyar y tener estabilidad. De tal manera que la rodilla así es estable, no baila, le da estabilidad y además, al apoyar en la superficie del fémur en los impactos, cuando yo voy andando o corriendo, se distribuye la presión hacia el exterior al apoyar en ese aro de calamar. Muchas gracias por esta lección Menuda de masterclass, ¿no? anatomía. Yo creo que nunca nos lo habían explicado tan bien y seguro que a los oyentes les ha quedado clarísimo y van a poder entender mucho mejor de lo que hablaremos a continuación. Querríamos empezar hablando del deporte. Nosotros siempre en nuestros episodios recomendamos hacer ejercicio por la mejora que supone en la salud tanto física como mental y nos gustaría preguntarte que hasta qué punto es bueno ese ejercicio para nuestras rodillas. El ejercicio es bueno. El ejercicio es bueno en general. Ya no solamente para la rodilla, sino para el estado físico normal, para el estado psicológico. O sea, el ejercicio es bueno. Ahora bien, el deporte en exceso es malo. Y hay deportes que para la rodilla son agresivos y no son recomendables. Básicamente, para la rodilla van bien, son recomendables, además, hacer deportes que sean de no impacto. No impacto, no torsión. Para la rodilla va bien ejercicios que sean de potencia, de fuerza, pero con resistencia, pero sin impacto. Entonces, para la rodilla va muy bien, por ejemplo, la bicicleta. La bicicleta es un ejercicio muy recomendable para la rodilla. La piscina, por supuesto, todo lo que es agua, piscina, mar, todo lo que es el ejercicio en el agua. El agua hace que trabajes contra la resistencia del propio agua y por la flotabilidad te quita carga. Entonces la rodilla no sufre. La elíptica, por ejemplo, es un ejercicio que también va muy bien para la rodilla. Tanto la bicicleta como la elíptica es bueno hacerlo despacio, controlando lo que es la pedalada, con resistencia, para que el músculo trabaje. No es lo mismo la bicicleta que el spinning, ¿vale? El spinning es sube, baja, más deprisa, más despacio. Ahí a lo mejor puede haber molestias, tendinitis y demás. Subir escaleras ya depende. O sea, subir escaleras es un ejercicio en el que la rodilla no sufre impacto, suele ir bien y la potencia muscular, el tono muscular mejora. Entonces, bueno, es algo que también puede ir. Bajar escaleras, no. Bajar escaleras, prohibido. O sea, como ejercicio para la rodilla, subir escaleras sí, bajar escaleras no. ¿Vale? Entonces, básicamente eso. Deportes no recomendables para la rodilla, pues tenis, pádel, fútbol, baloncesto, todas estas cosas que tienen mucho impacto y mucho giro, para la rodilla no es bueno. No es bueno. Se puede hacer, por supuesto, y ahí estamos nosotros para cuando se lesionan, pero bueno no es. Estamos mencionando el término masa muscular. ¿Qué papel tiene tener una buena masa muscular en los músculos de la pierna alrededor de la rodilla para la salud de esta? Tener una buena musculatura es bueno para la rodilla. O sea, el tener un buen tono muscular. No estamos hablando, porque no todos pueden tener una masa muscular como los deportistas que vemos en televisión, ¿no? Eso es una anatomía distinta. Lo que es bueno es tener un buen tono muscular. La rodilla, como he explicado antes por su anatomía, tiene una estabilidad, pero no
todas las personas tienen la misma estabilidad. No todo, hay gente que tiene unas rodillas más laxas, los ligamentos son más laxos y entonces se pueden mover un poco más esas rodillas. Si tú tienes un buen músculo, si tu estabilidad intrínseca, es decir, la estabilidad que tiene la rodilla por los ligamentos, meniscos y demás, digamos que es un poco deficitaria, que es un poco inestable, y tú tienes una buena musculatura externa, pues la estabilidad extrínseca que tiene esa rodilla suple un poco el defecto que tienes en tu estabilidad intrínseca, en esos defectos. Entonces es bueno por darle estabilidad y es bueno porque amortigua el impacto. Es decir, si tú tienes un buen tono muscular, cuando tú un día te vas de excursión, en las bajadas, que es muy típico, ¿no? En las bajadas que llegas al coche y llegas con las rodillas doloridas, si tú tienes un buen tono muscular, en ese impacto el músculo hace de amortiguador para que sufra menos esa rodilla. Sabemos que tienes relación con diferentes federaciones de deportistas, que trabajas mucho con ellos cuando se lesionan. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes en los deportistas? En la rodilla, las lesiones más frecuentes, gracias a Dios, no son graves, no son importantes. La más frecuente quizás sea el esguince del ligamento lateral interno, ¿vale? En la rodilla, como explicábamos antes, los ligamentos, pues de los ligamentos, de los 4 ligamentos importantes que hay en la rodilla, el esguince del ligamento lateral interno viene a ser el más frecuente. Y luego sería la lesión del menisco interno, ¿vale? Dentro de la rodilla, pues el menisco que ya hemos comentado antes, el interno, y el ligamento cruzado anterior, ¿vale? Entonces, sí, como bien dices, pues tengo mucha relación con el mundo del deporte, llevo prácticamente todas las federaciones deportivas de Aragón, entonces son decenas de miles de chavales, sobre todo chavales, que están todos los fines de semana en los campos de fútbol o en las pistas de esquí, las canchas de baloncesto, de tenis, de pádel o demás, más los que están durante la semana con sus entrenamientos y demás. Entonces, de esos decenas de miles de deportistas, pues desgraciadamente hay un porcentaje que se rompe, que se lesionan. Y bueno, y ahí estamos pues para solucionarles todo esto, ¿no? Que gracias a Dios es gente que lo único que quiere es reincorporarse a su actividad deportiva y ponen todo su empeño en que lo que nosotros hacemos, pues al final consigan ellos tener su alta deportiva y reincorporarse a esa actividad deportiva. De hecho, además, muchas veces tenemos que frenarles porque hay que decirles que hay que cumplir unos tiempos, ¿no? Entonces, dentro de esas lesiones deportivas hay, como comentaba, menos importantes, pero las hay más importantes. Entonces, todo lo que son fracturas alrededor de la rodilla tienen una importancia, tienen mucha importancia, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando se lesiona una rodilla, cuando se rompe el hueso de la rodilla, ya no solamente es que se rompa el hueso, sino que muchas veces va asociado a una lesión del cartílago de esa rodilla. Y entonces, aunque nosotros podamos fijar, operar, poner una escayola para que ese hueso pegue, el problema que tiene el cartílago es que tiene muy poca vascularización. Y entonces una lesión del cartílago puede plantear problemas y secuelas a largo plazo, ¿vale? Dentro de las lesiones más frecuentes, gracias a Dios eso es poco frecuente, pero dentro de las lesiones más frecuentes que tienen los chavales que pasan por quirófano son las lesiones del menisco y las lesiones del ligamento cruzado anterior. Entonces aquí se plantea una duda o una pregunta. ¿Por qué cuando me lesiono el ligamento lateral interno no me operan y por qué cuando me lesiono el ligamento cruzado anterior sí me operan? ¿Vale? Bueno, como he comentado antes, el ligamento lateral interno y el ligamento lateral externo son extraarticulares. Y entonces, con una serie de recomendaciones, rodilleras, reposo o lo que sea, como son extraarticulares, tiene una tendencia, sobre todo el ligamento lateral interno, hablamos del interno, tiene una tendencia a la cicatrización y a la resolución sin necesidad de cirugía. Sin embargo, el ligamento cruzado anterior, el ligamento es una cuerda, o sea, una cuerda que lo que hace es unir 2 huesos y dar estabilidad, como he explicado antes. Entonces, cuando se rompe esa cuerda, eso, pum, en el caso del ligamento cruzado anterior, se rompe y se hace aquí un burruño, aquí otro burruño y eso no pega. O sea, no pega ni se puede coser. Y como además es intraarticular, pues entonces el líquido sinovial que hay en la rodilla y demás impide que eso se pegue. Y como se está moviendo la rodilla, pues entonces no hay cicatrización. Entonces lo que hacemos es sustituir
ese ligamento que se ha roto, ligamento cruzado anterior, lo sustituimos por un ligamento nuevo. Requieren cirugía, que gracias a Dios pues lo hacemos por artroscopia, con poca incisión, con 2 agujeritos, y entonces los chavales pues al mismo día o al día siguiente se van a casa andando, apoyando la pierna, y luego siguiendo las recomendaciones y fisioterapia y demás, pues se reincorporan a la actividad deportiva en 6 meses. Qué maravilla. Me ha surgido una duda escuchando esto. ¿Este nuevo ligamento es artificial o se extrae de otro lado donde lo usemos menos? A lo largo de los años, de muchos años, ha habido distintas fases o modas en las que se utilizaba de una forma o de otra. A fecha de hoy, lo que utilizamos para poner ese ligamento nuevo es un tendón natural, ¿vale? De ser humano. Entonces, ese tendón tiene básicamente dos opciones. O bien cogemos un tendón de nuestro propio organismo, es decir, del propio paciente que se ha lesionado, que sería un autoinjerto, o cogemos un tendón de un banco de tejidos, ¿vale? Aquí en Aragón, pues del Banco de Tejidos de Aragón. Entonces nosotros solicitamos al Banco de Tejidos un tendón de las características que queremos y lo ponemos. ¿Cuándo decidimos poner uno o cuándo decidimos poner otro, no? Normalmente en la gente joven, en los chavales que se rompen el cruzado y tal, normalmente utilizamos un autoinjerto. Em, ¿Por qué? Pues porque los tendones del banco de tejidos, estamos hablando de tendones de gente de 55, 50, 55, 60 años. No hay en el banco de tejidos, no hay tendones de chavales de 15 años. ¿Vale? Entonces, cuando operamos gente joven, normalmente utilizamos autoinjerto. Es lo que más se utiliza. ¿Cuándo se utiliza un aloinjerto? Pues cuando, por ejemplo, ya se ha operado pues, alguien que ya tiene una edad, que ya es mayor, que a lo mejor lleva ya varias cirugías en la rodilla y ya se ha utilizado pues un semitendinoso, un recto interno, ya se ha cogido el tendón rotuliano, y así si seguimos desmontando la rodilla para poner un ligamento, pues es mejor llamar al banco de tejidos y decir, oye, mira, dame un tendón y así no le tengo que andar quitando cosas. Hemos hablado de los meniscos, de su lesión, y sí que es verdad que lo que hemos oído es que hay veces que se quita ese menisco, otras veces se sutura, se repara. ¿Cuándo se hace una cosa y cuándo otra? Muy buena pregunta. El menisco, como hemos comentado antes, es como si fuera un aro de calamar, ¿vale? Entonces, todavía existe la creencia de que cuando se opera un menisco se quita el menisco y entonces en esa rodilla vas a tener artrosis, vas a tener desgaste, ¿vale? Pero eso es porque antes, cuando había una rotura de menisco, se hacía una meniscectomía total, es decir, se quitaba todo el menisco, ¿eh? A fecha de hoy no es así, ya desde hace muchos años, pero todavía queda un poco el recuerdo de aquello, ¿vale? Hoy en día eso se hace por artroscopia, no se hace por cirugía arreglada, se hace por agujeritos, todo viéndolo, pequeño, y entonces respecto a la pregunta, ¿por qué unos se quita menisco y por qué otros se cose? Pues porque el menisco es muy caprichoso y entonces tiene vasos sanguíneos solamente en la periferia. Es decir, si nosotros tenemos la rodilla o nos imaginamos el aro de calamar ese que hablábamos antes, que soporta el fémur, solamente tiene vascularización en la parte periférica del menisco. Entonces, por eso el menisco se divide en secciones que se llaman zona roja, zona blanca roja o rosa y zona blanca. Es decir, si tiene vasos sanguíneos es zona roja, si está un poco, si está cerca de la articulación es zona blanca porque no llegan los vasos sanguíneos, y si está en el medio pues es zona rosa o zona roja blanca, ¿vale? Cuando hay una rotura de menisco en una zona roja, sí que lo cosemos porque al tener vasos sanguíneos lo que nosotros cosemos va a cicatrizar porque tiene vascularización. Si se rompe el menisco en una zona blanca, no lo cosemos, porque aunque lo cosamos, no es un problema de dificultad técnica a la hora de coserlo, sino que aunque nosotros lo cosamos, como no tiene vasos sanguíneos, eso en X tiempo va a estar roto nuevamente. El hilo rompe y el menisco vuelve a estar como estaba. Entonces, por eso, unos se pueden coser y otros no se pueden coser. Cuando no se pueden coser, hay que intentar siempre ser lo más respetuoso con el menisco.
y dejar siempre la mayor parte de menisco posible. Es decir, si hay que quitar parte de menisco, se quita solamente la parte de menisco que está molestando, que está dando guerra. Porque cuando se rompe un menisco, pues es como un trozo que se levanta y que con el paso del tiempo, en el movimiento de la rodilla, si yo tengo un trozo de menisco que está roto por aquí y si está levantado, cuando yo muevo la rodilla al hacer el gesto, va haciendo cloc, 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 cloc. Y va estropeando y va quicando el cartílago, que es la superficie que rodea el hueso, ¿vale? Y que evita la fricción de hueso con hueso. Si eso se va pelando y se va quicando, pues al final se produce una condropatía y termina con una artrosis, con un desgaste por ese golpeteo repetido, perdón. Y luego además, si yo hago gestos de torsión o de flexión, depende de cómo sea la rotura, ese trozo de menisco puede tirar más y hacer y ampliar la zona de lesión de ese menisco. Entonces, se quita esa parte para dejar todo lo que se pueda y todo lo que quede que sea estable, para que no siga tirando, no moleste y además no estropee el resto de la rodilla. Hemos hablado de cómo trataríamos una rotura de ligamentos, cómo lo haríamos con el menisco, cómo es esta operación, en qué consiste, hemos dicho artroscopia, para que la gente pueda entenderlo. Muy sencillo. Las cirugías que hacemos actualmente de la rodilla, no voy a decir todas, pero la inmensa mayoría de ellas, se hacen por artroscopia. Entonces, ¿qué significa artroscopia? Artroscopia viene de dos palabras. Artro, escopia. Es decir, escopia, ver, artro, articulación. Por lo tanto, lo que hacemos es, eh, al paciente le dormimos las piernas, como si fuera un parto, una anestesia epidural, una anestesia raquídea, y una vez con la pierna ya dormida, le hacemos un agujerito por un lado de la rodilla, un agujerito de un par de milímetros. A través de ese agujerito metemos un tubo que es una óptica, de tal manera que yo veo la rodilla del paciente en un monitor, ¿vale? Entonces, eso es una artroscopia, es artroscopia, ver la rodilla. Cuando yo veo la rodilla, hago un agujerito por el otro lado y mientras veo por el otro agujero voy trabajando. Se introduce un ganchito palpador que va explorando toda la rodilla. Entonces yo voy explorando, voy viéndola y voy palpando, ¿vale? Voy tocando por aquí cartílago, ligamento, menisco, y localizo la zona que está lesionada. Una vez que localizo la zona que está lesionada, veo, por ejemplo, en el caso del menisco, si esa rotura de menisco es suturable o no suturable. Entonces, con el mismo ganchito voy viendo a ver dónde llega, por dónde está, si se viene, si no se viene, si merece la pena coserla, no merece la pena coserla. Y en cuanto al ligamento, igual. Es decir, si yo, por ejemplo, hay algún paciente que a la hora de meternos en quirófano nos encontramos con alguna sorpresa en el quirófano que no contábamos con ella, o a la hora de explorar o de la resonancia no estaba muy claro, yo en la artroscopia veo y toco ese ligamento. Veo si ese ligamento está tenso, si no está tenso, si es suficiente, si es competente, no es competente. Por la óptica que yo estoy viendo, puedo incluso mover la rodilla a la vez que estoy viendo si ese ligamento sujeta o no sujeta. Y entonces, sobre ese momento, en ese mismo momento, sobre la marcha, puedo decidir si ese ligamento es competente o no es competente y ponerle un ligamento nuevo, en ese caso, ¿vale? Entonces, lo hacemos todo por dos agujeritos. Por uno vemos y por el otro vamos trabajando. A veces hace falta hacer algún agujerito más por acceder a alguna... Pero básicamente es eso, dos pequeños agujeros. En la cirugía del cruzado, que lo hemos comentado antes, como el ligamento que se rompe hay que sustituirlo por un tendón nuevo, en el caso en el que pongamos un autoinjerto, los pacientes tienen otra incisión más que no es por la artroscopia, sino para obtener ese tendón que le quitamos. Entonces, hoy prácticamente más de la mitad de los autoinjertos que se utilizan para la cirugía del cruzado se obtienen de la pata de ganso, que son los tendones, unos tendones que tenemos aquí, básicamente el semitendinoso y el recto interno. Entonces, muchos de los chavales que encontramos hoy en día operados de cruzado, pues llevan las incisiones, los agujeritos de la artroscopia y además llevan una pequeña incisión en esta parte que es para obtener esos tendones. Aunque
el accidentado, el lesionado, el futbolista o el chaval que se ha lesionado la rodilla y se le ha operado el cruzado, lleva aquí una pequeña incisión de aproximadamente 2 dedos, pues una incisión de unos 3 centímetros, 4, vamos, no es mucha. Por esa incisión, percutáneamente obtenemos unos tendones de aproximadamente 20 o 20 y tantos centímetros, que son luego los que preparamos en una mesa para hacer una cuerda nueva, que es la que luego por artroscopia ponemos como su nuevo ligamento cruzado. Qué pasada. Fascinante, ¿verdad? Es súper interesante cómo ha avanzado. Además, en la artroscopia, a mí me gusta que los pacientes que yo opero la vean. Es decir, mientras yo estoy operando, yo tengo 2 monitores. Yo tengo un monitor en el que yo estoy viendo lo que voy haciendo y luego otro monitor en el que el paciente está viendo lo que estoy haciendo. Y le voy explicando y él lo va entendiendo. Entonces, mira, este es el menisco interno. Mira, este es el menisco externo. Mira, aquí sube el ligamento nuevo. ¿Lo ves cómo sube? Aquí te lo engancho. Mira el cartílago cómo lo tienes estropeado. ¿Por qué? Porque el paciente, si ve su rodilla y la entiende, también es más consciente de las recomendaciones que yo luego le voy a dar para su recuperación. Qué interesante, qué guay. Hemos hablado de las lesiones deportivas y ahora podríamos pasar a hablar a otra de las patologías más importantes que afecta a la rodilla, que es la artrosis. En primer lugar, podrías empezar explicándonos qué es la artrosis. Pues mira, la artrosis es una enfermedad degenerativa crónica de las articulaciones. En este caso hablamos de la rodilla, pues de la rodilla, ¿vale? De tal manera que se va estropeando todas las estructuras internas de esa rodilla, básicamente o fundamentalmente los meniscos y el cartílago, ¿vale? He comentado antes que el cartílago es lo que rodea al hueso para disminuir la fricción de hueso con hueso y para evitar y absorber el impacto en esa rodilla. Os lo voy a enseñar en una maqueta. Mira, en esta maqueta que hemos utilizado antes para explicar los ligamentos y los meniscos, mejor que en esta, porque en esta no se ve tan claro, digamos que todo lo que veis azul es el cartílago, ¿vale? El cartílago hialino, que en realidad es blanca, es blanco. Cuando tú te estás en un restaurante comiendo un animal y estás ahí en la articulación, pues esa cosa blanca, lisa que rodea el hueso para evitar el roce con el roce, eso es el cartílago hialino, ¿vale? Entonces, tanto el cartílago como los meniscos se van estropeando. Entonces, hay una enfermedad degenerativa de esa articulación hasta que llega un momento en el que duele. O sea, duele. Al ser una inflamación crónica, tiene fases de reagudización. Entonces, coincidiendo un día pues, con una excursión, una bajada del autobús, un mal gesto que tengas, tienes unos días malos en los que se hincha la rodilla, se inflama, se puede producir algún derrame, estás un poco peor, una semana, 10 días, va bajando la inflamación, te pones frío, tomas un antiinflamatorio y vuelve al run run que tenías, esa artrosis. La artrosis poco a poco, como va estropeando la articulación ya no dobla y estira igual, va rozando, crac, 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 crac. Y entonces se va estropeando toda la rodilla, va sufriendo e incluso se va deformando la rodilla. La rodilla se puede deformar o bien en varo, que son las rodillas que conocemos así garrosas, ¿no? De las piernas, la gente que va así caminando con la rodilla torcida como si hubiera bajado de la moto, ¿vale? Y luego están las rodillas en valgo, que sería al revés. Es decir, las rodillas harían pues como una X. Entonces esa artrosis va estropeando, va desgastando la articulación hasta que al final ya no se puede hacer nada por ella y la única opción es sustituir esa rodilla por una prótesis. Me surgen dos preguntas con esto. La primera de ellas es, ¿tenemos que ver la artrosis como una consecuencia natural del envejecimiento, inevitable? Y la otra es, si fuese inevitable en este caso, ¿hay algunos factores que pueden acelerar este proceso de degeneración de la rodilla? Sí, a las dos. La artrosis, obviamente, es algo degenerativo y entonces eso va con el tiempo. Existen muchos factores que influyen sobre esa artrosis. Unos factores son evitables y otros factores no son evitables, ¿vale? Es decir, si tú tienes ya en tu herencia, tus padres, tíos, abuelos, digamos, los antecedentes de esa artrosis, pues es probable que tú desarrolles esa artrosis antes de tiempo,
¿vale? Y entonces, si tus padres, tus tíos, tus abuelos han terminado todos con una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera, pues es probable que tú termines con una de ellas, ahí no puedes hacer nada, pero sí existen otra serie de factores que son evitables, ¿vale? Entonces, dentro de esos factores evitables, el sobrepeso, por ejemplo, es fundamental. O sea, todos decimos: "No, es que ya voy a la consulta y me voy a decir que estoy gordo". Digo, o sea, el sobrepeso, el sentido común nos hace pensar que influye en las lesiones de muchas articulaciones, pero es que en la rodilla está demostrado científicamente. Entonces, el sobrepeso, ya no solamente es que aumente el riesgo de artrosis, sino que, eh, te va a doler más la rodilla. Con lo que, aunque tú no tengas, por ejemplo, mucha artrosis, vas a buscar una prótesis antes de, si tuvieras menos peso. Tienes más peso, te va a doler más. Como te va a doler más, vas a acelerar el poner una prótesis. Segundo, durante la cirugía, el paciente con sobrepeso tiene más riesgos. La prótesis va a llevar más tiempo la cirugía, tiene más riesgos y también está demostrado. Y luego, después de poner la prótesis, claro, la prótesis te va a durar más o menos tiempo según el sobrepeso y el impacto que vaya a recibir. Entonces, si pierdes kilos, mejor para el antes, para el durante y para el después. Sobrepeso es importante. Y luego, por ejemplo, hemos hablado antes de las lesiones en el deporte, lesiones del ligamento, lesiones de menisco y demás. Si tú te lesionas un menisco, te lesionas un ligamento y esa rodilla es inestable, o el menisco tiene un fragmento que va haciendo cloc, 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 pues la rodilla se va a mover de una forma distinta por esa lesión ligamentaria, ¿no? Antes poníamos el ejemplo, si tú tienes roto el ligamento y la rodilla esa es inestable, entonces esa rodilla se va a mover más de lo normal, con lo que las superficies de rozamiento se van a desgastar más de lo normal. Y entonces eso es lo que se llama una artrosis postraumática. Es decir, no es una artrosis puramente por los años que tú tienes, sino porque hace tiempo tuviste una lesión. Entonces, si hay gente pues, que a lo mejor ha tenido algún accidente y ha tenido una fractura de una meseta tibial o eso, que la han operado, que ha ido fenomenal, ningún problema, hace vida normal, pero luego a los 10, 15 años le empieza a molestar, le hacemos una radiografía y tiene la rodilla estropeada, tiene la rodilla con artrosis. Digo, sí, pero la izquierda sí, pero la derecha no. Digo, claro, es que te rompiste la izquierda. Y entonces hay una artrosis postraumática, porque con el paso del tiempo, y como hemos comentado antes, el cartílago no tiene vascularización y no se regenera. Entonces se va desgastando, 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 hasta que al final aparece una artrosis. Entonces hay una artrosis, digamos, que es por la edad o por los factores previos, y otra artrosis que podría ser, por ejemplo, postraumática. Vale. Y aparte de las lesiones, ¿puede haber determinados ejercicios de alto impacto, como por ejemplo correr, que puedan favorecer el desarrollo de la artrosis o es independiente? Sí, los deportes de impacto favorecen también el mayor desgaste del cartílago. Ya no solamente correr, en el que correr hay mucha afición al correr y si no me van a, me van a decir algo, ya no solamente el correr, que ahí cuando tú estás corriendo estás pendiente de la rodilla. O sea, tú ahí vas corriendo y lo único que te tienes que ir preocupando es de dar pasos, ¿no? Si pisas en el agujero, si no pisas la raíz o tal. Y el músculo va sujetando esa rodilla. Además, buscas habitualmente tener unas zapatillas bien amortiguadas, ir por un terreno que sea favorable. No es lo mismo correr por llano que correr por el monte. Hay mucha gente que me viene a la consulta que son corredores de montaña y las bajadas y eso es que matan la rodilla, castigan muchísimo. Ya no solamente correr, sino, por ejemplo, los deportes de impacto y torsión. No es lo mismo correr que jugar al fútbol, que jugar al tenis, que jugar al pádel, el terreno en el que juegues, porque ahí ya no vas pendiente de tu rodilla y de correr, ahí vas pendiente de la pelota, del balón. Saltas a canasta y estás pendiente de coger el rebote o no, no te fijas si caes de una manera o caes de otra. Entonces, todos esos ejercicios tienen que ser automáticos o todas esas recepciones tiene que ser automático para que la rodilla y el músculo, el tono muscular, sujete y estabilice esa rodilla para evitar lesiones. Entonces, si tienes un buen músculo, tienes un buen amortiguador, impacta menos, con lo que aunque hagas un deporte de impacto, también sufre menos la rodilla. Existen diferentes suplementos en el mercado.
cuyo mensaje es como ayudar a la salud de la rodilla, articular. Por ejemplo, se me ocurren sales de glucosamina o ácido hialurónico, colágeno. ¿Son realmente efectivos estos suplementos y quién debería considerar tomarlos? De todo esto, hay un mercado tremendo para suplementos para la rodilla. eh, Van bien. O sea, que nadie piense que por tomar eso se va a curar de la artrosis o va a regenerar el cartílago que tiene desgastado o tengo una rotura de menisco y me han dicho que me tome colágeno y que con esto se me pasará. O sea, no, eso es falso, totalmente falso, ¿vale? No por tomarte esa medicación se te va a curar el cartílago que tienes estropeado, el menisco que tienes roto o el cruzado que se te rompió en su día. No, falso, totalmente. Ahora bien, dicho esto, hay medicaciones que incluso están financiadas por la Seguridad Social, como por ejemplo la glucosamina o el condroitinsulfato, que son condroprotectores. Es medicación que protege el cartílago, que endurece el cartílago y que a mí me gusta comparar el cartílago un poco como con la goma del neumático del coche, ¿no? La goma del neumático del coche va haciendo kilómetros y se va desgastando, se va estropeando, se va desgastando, hasta que al final asoman los alambres de esa goma, se va estropeando, se va quitando la goma y asoma el alambre que sería ya el hueso, cuando ya se pierde toda la superficie de fuera, todo el cartílago. Si tú te tomas alguna medicación que haga que la goma del neumático sea dura, no vas a arreglar el agujero que tienes en el neumático, pero retrasas el desgaste de ese neumático. Entonces, es una medicación que protege el cartílago para endurecerlo y, digamos, que tenga mejor absorción del impacto y que la fricción no vaya desgastando tanto ese cartílago. Entonces, estas medicaciones como condroprotección están bien, ¿vale? Y son recomendables. ¿En qué gente? Hombre, si la recomendamos en gente joven, que sea porque ya tiene alguna lesión añadida. Daros cuenta que esta medicación que se manda es una medicación que se toma de forma crónica. Es una medicación que se toma de forma continuada. Entonces, claro, a gente joven no tiene mucho sentido mandarle esta medicación, salvo que hubieran tenido alguna lesión previa. Es decir, si yo, por ejemplo, opero a un chaval de 16, 18, 20 años que se ha roto el cruzado, que tiene una lesión de menisco y tal, pues a lo mejor sí que le mando condroprotectores porque, claro, por muy bien que operemos eso, esa rodilla ya ha tenido un traumatismo. Y recordando un poco lo que hemos dicho antes, para retrasar o evitar esa artrosis postraumática, podemos dar suplementos de este tipo para que la rodilla, digamos que el cartílago esté más fuerte y el desgaste sea más lento. Inevitable, porque es inevitable, pero más lento. Al hablar de la artrosis de la rodilla, hemos dicho que llega un punto en el que ya la única solución que queda es la prótesis. ¿Podemos hablar un poco de la prótesis, cuándo está indicada, a qué pacientes se recomienda? Sí. Como bien comentas, cuando la artrosis ya llega a un momento en el que ya duele o está indicado la prótesis, que ahora comentaré qué momentos, lo que hacemos es sustituir esa articulación que ya está desgastada, es como una bisagra que está vieja, roza y está deformada además la rodilla, el cartílago ya no está, los meniscos están estropeados y te impide hacer una vida normal, lo sustituimos por una prótesis. Entonces, ¿qué es una prótesis? Una prótesis es una pieza metálica. ¿Vale? Una prótesis es esto, o sea, esto es una prótesis real, ¿vale? De las que ponemos a los pacientes o de las que se ponían a los pacientes. Consta de 3, 4 piezas, ¿vale? 3 piezas fundamentales siempre y luego puede haber una cuarta pieza o no. Consta de una pieza que digamos que se pone en el fémur, otra pieza que digamos que se pone en la tibia y luego una pieza intermedia que digamos que haría la función de los meniscos, de la estructura que hay por el medio, ¿vale? Recordamos que el fémur tiene una superficie convexa, pues entonces la superficie que tiene la prótesis en la zona del fémur es convexa. Recordamos que la superficie de la tibia es plana y entonces la superficie que se pone en la prótesis de la tibia es plana. Y luego en el medio irían los meniscos, que recordamos que tiene una superficie inferior plana para ir con la tibia y una superficie superior cóncava para que haya una buena estabilidad con la superficie convexa del fémur, ¿vale? Entonces la prótesis es esto. Lo que hacemos es cortar las estructuras que están dañadas
y esa superficie que recortamos del fémur y de la tibia lo sustituimos por una pieza metálica, ¿vale? Cuando el paciente tiene la rodilla deformada, ¿vale? Ya sea en valgo o ya sea en varo, lo que hacemos es, a la hora de hacer los cortes, tanto en la tibia como en el fémur, aprovechar ese corte que hacemos para alinear esa rodilla. Es decir, cuando viene un paciente ya a la consulta con la rodilla deformada, la intención es ya no solamente aliviarle las molestias de esa rodilla, de ese dolor que tiene en la rodilla, sino además tener una alineación lo más correcta posible de esa pierna, ¿vale? ¿Cuándo poner una prótesis? La prótesis yo recomiendo ponerla cuando el dolor obliga a ello, es decir, cuando no te permite hacer una vida normal, cuando sales a pasear por la calle y tienes que parar porque te duele, se te hincha continuamente, cuando el rango de movimiento lo tienes limitado, cuando ya la rodilla no consigues estirarla del todo, es decir, cuando ya tu rodilla tiene un flexo, no consigues estirarla, caminas raro, con una pierna vas bien, pero con la otra vas en flexo, al revés, cuando no la puedes doblar, o cuando la rodilla está deformada. Cuando ya la rodilla tienes un varo llamativo o un valgo llamativo, ya es recomendable poner la prótesis. Entonces, no hablamos tanto de edades como de... La prótesis la podemos poner en gente de 30, 40, 50 años, como en gente de 80, 90 años. Eh, ¿Por qué esperamos a poner la prótesis más tarde o por qué no se pone prótesis en gente joven? Sí se pone prótesis en gente joven, pero normalmente cuando hay alguien que tiene 30, 40 años o 50 años con una artrosis de rodilla, normalmente es una artrosis postraumática. Es decir, que ya ha tenido alguna lesión previa, de tal manera que esa rodilla se ha ido desgastando más rápido y llega un momento en el que hay que poner una prótesis. No vas a condenar a un chaval de 40 años o a una persona un joven de 40 años a vivir con dolor y no ponerle una prótesis porque se diga que esa prótesis hay que ponerla tarde. No, no es cierto. Se pone cuando está indicado ponerlo. Tengas 40 o tengas 80. Lo mismo lo digo por la edad de arriba. Es decir, no, es que después de los 80 años ya no se ponen prótesis de rodilla. ¿Por qué? Gente con 80 años que a mí nunca se me ocurriría operarles de nada, y otra gente con 80 años que es que se pueden operar de lo que quieran, porque tienen una calidad de vida estupenda y tienen todavía una vida por delante, que es que si van a vivir 10 o 15 años, ¿por qué condenarle a no poder tener una calidad de vida buena y no poner una prótesis con 80 años? Se puede poner si los antecedentes personales y médicos suyos, digamos que dan una garantía suficiente, porque en toda cirugía hay que valorar los riesgos frente a los beneficios. Si yo te voy a dar un beneficio, tengo que saber los riesgos a los que te voy a someter. Si eso está claramente por encima, pues entonces adelante. Cuanto más agresiva es la cirugía, más riesgos tienes. Entonces la balanza, el beneficio tiene que ser suficiente como para someterte a esta cirugía. Y entonces, ¿por qué se tiende a tardar tanto en poner esas prótesis de rodilla? ¿Es por la duración de esas prótesis? Sí, aquí también es un poco la creencia antigua, ¿no? Digamos. Una prótesis de rodilla es esto. O sea, como he comentado antes, una prótesis de rodilla es una pieza metálica. Eh, Esto, o sea, cuando nos hayamos muerto, ahí está. O sea, se nos habrá comido los gusanos, pero esto ahí sigue. O sea, esto dura para siempre. Ahora bien, el problema no está en lo que dura esto. El problema está en lo que el hueso donde nosotros ponemos esa prótesis tarda en soltar esa prótesis. Es decir, nosotros cuando ponemos la prótesis en el hueso, en este caso la tibia, la sujetamos en la tibia, normalmente pues con cemento, con unos cementos especiales biológicos. Y entonces con el paso del tiempo hay un movimiento de la rodilla, ¿vale? Que hace que esos pequeños movimientos, esos pequeños micromovimientos, vayan soltando unas partículas que hacen que, con el paso de los años, pues la fijación que ese hueso tiene de la prótesis se vaya aflojando. Y entonces hay un aflojamiento protésico, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa entonces? Que claro, es como cuando te ponen un implante y muerdes y duele. Si eso no está bien fijo, pues cuando tú apoyas hueso se mueve y entonces duele. Y entonces, cuando la prótesis se ha aflojado, lo que hacemos es cambiar esa prótesis
que tienes puesta por una prótesis nueva. ¿Qué pasa entonces? No te ponemos, no, a mí me han puesto una prótesis que dura 15 años. No, la mía, pues la mía me han dicho que dura 12. Ah, pues la mía es mejor porque me han dicho que dura 20. Mentira, mentira. Una prótesis es una pieza metálica. Esto dura para siempre. El problema no está ahí. El problema está en cómo ese hueso la sujeta. No es lo mismo poner una prótesis en una persona joven que una prótesis en una persona mayor, porque el hueso es de distinta calidad. Cuando ponemos una prótesis en una persona joven, ese hueso la va a sujetar mejor. Una persona mayor la sujeta peor. Una persona joven tiene más actividad, entonces también tiene más desgaste. El sobrepeso también influye, porque hay más impacto. Si eres obeso, pues tu prótesis te va a durar menos tiempo, no la prótesis, sino la sujeción que ese hueso tiene sobre la prótesis. Llegará un momento en el que te duela, antes de lo normal, antes que si tuvieras menos peso. Entonces, por eso hay varios factores a tener en cuenta. Pues yo creo que ha quedado una entrevista muy completa, ¿no? Sobre todo de la rodilla. Y ahora me gustaría que la gente pudiéramos decirles dónde pueden encontrarte, porque también estás bastante activo en redes sociales o en la página web, por ejemplo. Sí, bueno, mi página web es larodilla.es. Ahí hay acceso a toda esta información y demás. En cuanto a redes sociales, pues bueno, a mí me pilla ya un poco mayor, me ha pillado fuera de juego, pero mis hijos me han insistido ahí en que me hiciera y tal, y acabo de hacer ahora ahí TikTok, Facebook, a ver si entiendo un poco cómo funciona eso, porque todavía no lo he entendido muy bien, pero os invito a todos, larodilla.es, tanto en Instagram como en la página web, y de ahí se puede ir a YouTube. Tengo un canal de YouTube en el que voy explicando todo esto, alguna entrevista, o bien que me hacéis vosotros o que me hacen en algún otro sitio, pues si tengo ocasión la subo también a mi canal de YouTube, sobre todo de cara a los pacientes que vienen a mi consulta y que se les va a operar, pues un poco para que vean la cirugía, en qué consiste y lo que se le va a hacer, y que estén un poco más tranquilos a la hora de acudir al quirófano, que siempre es estresante. Genial, dejaremos los enlaces a sus redes y bueno, por último deciros que esperamos que os haya gustado el episodio, que si queréis apoyarnos tenéis muchas formas gratuitas de hacerlo, compartir este vídeo con alguien a quien le pueda interesar, pues alguien que flojee de la rodilla, ¿no? Seguro, o algún deportista, lo que se os ocurra, dejarnos un comentario diciéndonos qué os ha parecido el episodio y sobre todo pues suscribiros a nuestro canal, que nos ayuda mucho. Y muchas gracias por haber venido. Nada, hombre, Ha a sido un vosotros placer. por contar conmigo. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.